¿Qué tal, hermanos? Buenos días. Si me regalas un poquito más de volumen aquí, por favor. Hermanos, esta mañana tenemos el privilegio de tener a un hermano con mucha experiencia en el área ministerial que ha servido en diferentes lugares, el hermano Carl Johnson, que dimos la bienvenida al principio. Él ha estado sirviendo al Señor desde 1987, comenzando de manera en Los Ángeles, pero trabajando con inmigrantes salvadoreños, ¿verdad? Que en Los Ángeles está lleno de salvadoreños, bueno, de otras culturas, pero también salvadoreños. Ha estado sirviendo también en misiones aquí en Ciudad de México. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba aquí desde 2011, verdad? ¿Aquí en Ciudad de México estabas? Y aquí mismo en Iztacalco, hasta vecino. ¿En qué parte? Porque ella es de aquí, de Iztacalco. De Sontle. Ya no me acuerdo. Sí. Bueno, está casado desde hace 30 años, tiene un hijo de 14 años que se llama Samuel y ahora está muy involucrado con el movimiento de perspectivas, que aquí en México no ha estado tan activo, pero que yo estoy integrándome al equipo de perspectivas, que es un entrenamiento, un movimiento. Yo digo, hermanos, así sencillamente, perspectivas es el mejor entrenamiento o curso de misiones que hay en el mundo. Así tan sencillo como eso, ¿no? Pero queremos usarlo como una herramienta para movilizar a la iglesia, despertar a la iglesia, ¿verdad? Para el envío de obreros transculturales, y a lo mejor ustedes van a estar invitados también a los siguientes entrenamientos que tenemos y nos van a ayudar en varias cosas que vamos a necesitar. Pero el pastor Carl Johnson ha estado involucrado mucho en el área de la traducción y el entrenamiento también de los facilitadores. Justo está aquí por eso, ¿verdad? Así que bueno, recibamos con un aplauso al pastor Carl Johnson. Bienvenido, Carl. Gracias. Gracias, Ramiro. Bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Voy a quitar el micrófono de acá, mover esto. Gracias. Sí, como dijo el pastor Ramiro, tengo 31 años de casados a partir del miércoles pasado. Y estoy casado con una tamaulipeca de Ciudad Victoria, Tamaulipas. Yo llegué aquí soltero y salí de México casado. Y ahora, como dijo, tenemos un hijo de 14 años. De hecho, voy a hablar un poco de él en este mensaje. Pero me da mucho gusto estar con ustedes. Al venir bajando, me estoy quedando en el centro, pero al venir bajando sobre Tlalpan, me estaba acordando de los tiempos cuando yo vivía aquí, pasábamos por Chabacano y no teníamos personas ahí que visitábamos, pasamos por el metro Xola, siempre yo bajaba en Xola y tomaba la pecera para ir allá a Tezontle o a la colonia Paseo de Churubusco, ahí para la central de Abastos. Pero me da gusto estar aquí con ustedes y me da gusto ver este grupo adorando a Dios y también involucrados en las misiones aquí en México y en otras partes del mundo. Así que felicidades, mis hermanos. Pero vamos a hablar de un tema navideño, ya que estamos en diciembre. Siempre llega noviembre y uno dice, ¿cómo puede ser ya noviembre? Y todos los años decimos lo mismo, cuando cada 12 meses viene, pero como quiera decimos, ¿cómo puede ser noviembre? ¿Cómo puede ya ser Navidad? Bueno, ya llegó, hermanos. Y la Navidad dispara muchas emociones. Tal vez recuerdos de niño que tenemos, recuerdos de comidas. No debo de hablar de comida en este momento, pero bueno, recuerdos de comidas especiales. Lo interesante es que mis ancestros eran suecos de Suecia y antes vikingos, pero nuestra comida navideña era bacalao. No era pavo, no era jamón, pero era filete de bacalao. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando llego aquí y estoy en mi primera Navidad y entro al Walmart, que fue el primer Walmart aquí en la Ciudad de México, ahí sobre Tezontle, no me acuerdo el nombre del lugar ahí exactamente, pero una plaza comercial. ¿Y qué veo en la entrada de Walmart? Una pila de filetes de bacalao.
Y dije, wow, aquí estoy de vuelta con mi gente acá en... pero muchos recuerdos. Para algunos, y entre más grandes, esto es más posible. A veces trae emociones negativas, puede haber, por cosas tristes que han pasado en Navidad o personas que se nos han ido. Pero de niño yo siempre, para mí Navidad, siempre de niño, y creo que para la mayoría de los niños Navidad, el tiempo de los Reyes, es un tiempo emocionante. Música especial, a mi hijo le encanta poner música de Navidad, le encanta. Cualquier parte del año, él quiere poner y él tiene sus canciones que quiere poner, es muy interesante. De niños, bueno, allá por lo menos en Navidad es cuando recibimos los niños los regalos y uno se emocionaba por eso. Em, pero aun cuando era más grande, cuando era todavía soltero y ya había salido de la casa, estaba estudiando en la escuela bíblica, en un internado, y después salía a trabajar. Para mí la Navidad significaba en esos momentos estar con la familia otra vez, porque yo vivía solo y trabajaba, pero era el momento cuando podía regresar un tiempo con mis papás, con algunos de mis hermanos. Entonces quiero que platiques un segundo con alguien que está a tu lado, gracias. ¿Qué es lo que a ti te emociona de la Navidad? Una o dos cosas, ¿eh? Sí, brevemente. Dile a alguien que está a tu lado, ¿qué es lo que a ti te emociona de la Navidad? A ver, pónganse a platicar. Alguien que está ahí cerca de ti. Todos. ¿Qué te emociona o qué te gusta de la Navidad? Muy bien. No tienen que contarle toda la historia de su infancia, así. Yo nací en el año. No, 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 hermanos. Después de la reunión pueden platicar en la comida. Em, y vamos a ver en esta mañana, si quieren buscar Mateo 2, vamos a ver la historia que realmente es una historia un poco rara. A nosotros se nos hace muy familiar ahora, muy normal, pero realmente es una historia rara, esta historia de los magos. Em, y Mateo, de principio, de la primera oración hasta la gran comisión al final, Mateo está anunciando a través de su evangelio, Jesús es el rey prometido que ha llegado y que trae el reino de Dios a la tierra. Mateo una y otra vez lo está anunciando y esta historia tiene una parte muy importante en eso, en anunciar quién es Jesús, que Él es el rey de los judíos prometido. El acontecimiento más importante de la historia humana. A veces pensamos que no, uno de los acontecimientos más importantes fueron cuando empezaron a descubrir todo lo de la ciencia, en las estrellas, y entender lo del cuerpo y los medicamentos, y salimos de la oscuridad y ya tenemos mucho conocimiento y pensamos que eso fue cuando se inició como un tiempo de progreso. ¿Cuántas veces han escuchado? Es que esas ideas son del pasado. ¿Qué estamos expresando ahí? Que vamos progresando, pero ¿progresando de qué a qué? ¿Sí? Pero realmente el momento más importante en la historia del mundo es cuando nació Jesús. Ese momento literalmente cambió la historia del mundo. Bueno, voy a leer Mateo 2 y solo empezando con los primeros dos versículos. Dice así: después de que Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, llegaron a Jerusalén unos sabios, alguna versión dice magos, procedentes del oriente. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Vimos levantarse su estrella, algunas versiones dicen, vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarlo. Esa palabra también se puede traducir, hemos venido a postrarnos delante de Él. Entonces, vamos a ver en esta historia tres grupos de personas, o un individuo y dos grupos de personas, cómo responden
a la llegada del rey prometido. Eh, vamos a ver los magos, obviamente. Vamos a ver el rey Herodes y vamos a ver los líderes religiosos y políticos entre los judíos. ¿Cómo reaccionaron ellos a la llegada del rey? Nunca se me olvidará. Nosotros no pudimos tener hijos biológicos. Estuvo mi esposa muchos años bajo tratamiento. Me acuerdo, estaba con una ginecóloga acá, no me acuerdo en dónde, y luego le mandaron a una clínica de infertilidad. No sé si alguien aquí conoce, es que está por ahí, por Chapultepec, no me acuerdo por dónde está, pero bueno. Uno tenía que llegar y hacer fila como a las 5 de la mañana para poder, las primeras veces para poder entrar y llegar. Y era un relajo, pero era el lugar mejor supuestamente para tratarse de eso. Y estuvo muchos años, no pudimos encargar hijos biológicos y sentimos del Señor adoptar. Y bueno, es una larga historia, varios intentos que no resultaron y de repente se nos presentó la oportunidad de adoptar a quien ahora es nuestro hijo. Y era una madre soltera que estaba embarazada, que había decidido dar a este hijo en adopción, porque por situaciones en su vida ya tenía 5 hijos y ella sabía que no podía cuidar a este niño aún por motivos legales, no podía. Entonces, de alguna manera, ella estaba en California, nosotros en Texas, muy lejos, pero de alguna manera ella nos escogió a nosotros. Entonces estamos esperando que nos avisen cuando va al hospital, para ese día o el siguiente día tomar el avión a San Diego, California, y estar ahí presente para el nacimiento de nuestro hijo. Y nunca se me olvidará esa llamada. Cuando nos llaman, no me acuerdo ni quién nos llamó, creo que fue el abogado que nos estaba ayudando allá y estaba en contacto con esta mujer, Brandy, y yo no podía respirar cuando recibí esa llamada. No sabía qué hacer. O sea, ya teníamos todo planeado, de la maleta, todo lo que teníamos que hacer para poder salir rápido. Pero en ese momento me bloqueé y era así, ¿no? Tanta la emoción. Y cuando nació, bueno, resultó ser una falsa alarma. Llegamos y no era, pero lo bueno es que tuvimos una semana ahí, pudimos conocerla a ella mejor, pasar un tiempo con ella, conocer también a sus hijos mayores. Y bueno, pero tampoco se me olvidará el momento cuando nació nuestro hijo. El hospital nos dio una habitación para estar ahí. La mamá biológica nos pidió que uno de nosotros estuviéramos presentes en el parto. Yo dije, yo no voy. ¿Yo qué voy a andar haciendo allá? A mi esposa le da una sensación terrible cuando entra a un hospital. Y yo dije, amor, tienes que ser tú. Y cuánto más un parto, ¿no? Pero ella dijo, bueno, me voy a hacer fuerte. Se puso la bata que le dieron y ahí estuvo ella presente en el nacimiento de nuestro hijo. Yo estoy afuera con una sobrina adulta, con su hijo chiquito. Y yo había pensado, ¿cómo voy a reaccionar a este hijo que no es biológico? Claro, no teníamos hijos biológicos, así que no pude compararlo. Pero ¿cómo voy a reaccionar? ¿Cómo me voy a sentir? Estamos en el piso de maternidad, entonces hay muchos bebés llorando. Pero me acuerdo cuando escuché un bebé llorando y dije, ese es mi hijo. Y que me pongo a llorar, así espontáneamente, sin pensarlo. Y desde ese momento había un lazo entre nosotros y nuestro hijo. La emoción del nacimiento de nuestro hijo y aquí la emoción que experimentaron, sobre todo los magos, la emoción que experimentó Herodes y Jerusalén al escuchar la noticia del nacimiento de ese rey. Sabemos, desde el Antiguo Testamento hay muchas promesas de que iba a venir este rey. Pero está la promesa que Dios le dio a David, ¿se acuerdan, no? Que él quiere construir el templo y Dios le dice que no, pero dice, pero yo te voy a construir a ti una casa, una dinastía, y tu hijo va a estar para siempre
en el trono. Y luego hay muchas profecías, el Salmo 2 es muy importante, pero vamos un momento a Isaías 11. Sabemos qué pasó, que los hijos de David fallaron. El linaje de David falló, no cumplió su propósito. Empezando con Salomón, el hijo de David. Y por eso terminan en el exilio Isaías presenta la dinastía de David como un árbol cortado. ¿Sí? Y aquí en Isaías 11 está la promesa pensando en el tiempo del exilio, cuando, por decir, el pueblo de Israel dejó de existir. Y el linaje de David ya no existía. O sea, ya no había rey. Pero ¿qué dice aquí Isaías? Isaías 11:1. Del tronco de Isaí, o sea, el papá de David, del tronco cortado, el cepo, ¿sí, verdad? Se llama. Brotará un retoño. Un vástago nacerá de sus raíces. O sea, habrá un nuevo rey. Aún al parecer está acabado el linaje de David. Pero Dios no va a cumplir su propósito a David. Porque es a través de ese rey que va a cambiar al mundo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Espíritu de sabiduría y de entendimiento. Espíritu de consejo y de poder. Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en el temor del Señor. No juzgará según las apariencias, ni decidirá por lo que oiga decir. ¿Cómo va a ser el reino de este rey? Juzgará con justicia a los desvalidos. Dará un fallo justo en favor de los pobres de la tierra. Destruirá la tierra con la vara de su boca. O sea, la idea, bueno, matará al malvado con el aliento de sus labios. Está hablando de que va a acabar con el mal. La justicia será cinto de sus lomos y la fidelidad del ceñidor de su cintura. Sigue ahí una escena que habla como de la nueva creación y la paz que va a haber. En el 10, brincamos al 10, dice algo muy interesante. Que este rey no solo es rey de los judíos. ¿Qué dice aquí? En aquel día se alzará la raíz de Isaí, o sea, otra vez el papá de David, como estandarte ¿de quién? De los pueblos. ¿Cómo le dice a la 60? ¿Bandera o cómo dice? Pendón. Hacia él correrán las naciones o esperarán en él. Glorioso será el lugar donde repose. O sea, va a ser un gobierno justo, va a ser un gobierno que realmente cuida de los pobres, pero va a ser no solo rey de Israel, sino él va a gobernar sobre todas las naciones. Y como esta promesa, hay muchas promesas que podemos encontrar en los profetas y en los salmos, sobre todo también. Un rey justo. ¿No anhelamos tener líderes así? México está viviendo un tiempo turbulento. ¿Por qué? Precisamente, según algunos, yo no voy a entrar de un lado ni de otro, porque vengo como extranjero y no quiero que corra la voz y que no me vuelvan a dejar entrar, que hablé mal del gobierno, pero que el que tiene sabiduría que oiga, ¿no? Pero anhelamos gobiernos justos. Anhelamos que quiten la maldad, que es el trabajo de un buen gobierno, de un buen rey. Anhelamos paz, que es lo que promete. Cuando viene este rey, habrá justicia. Todo pueblo en el mundo anhela eso. Yo tengo, hace pocos días, hace como 3 semanas, estuve en Cuba. La gente de Cuba por años han estado anhelando un gobierno que les trate bien, que les cuide. Hice la observación cuando estuve ahí a la gente que estaba conmigo, dije, no veo policías en la calle. Aquí, bueno, yo me estoy quedando en el centro, hay un montón de policías. Ayer
pasé y tomé un café con un amigo por el Monumento de la Revolución y había un montón de gente, mucha policía, ¿sí? Em, y me dicen, no, es que la policía aquí no está para controlar la inseguridad o el crimen. Ellos dejan a la gente hacer lo que quieren, están aquí para reprimir. Si hay una manifestación, están ahí para meterles a la cárcel y así para no permitir que se levanten, ¿no?, en contra del gobierno. Am, por eso era tan importante la esperanza de este rey, ¿sí? Y claro, también la salvación personal que va a traer. Am, y encontramos a gente, bueno, pasan los siglos y hay salmos que dicen, ¿hasta cuándo, Señor? Tú prometiste a David, pero no vemos la respuesta, no vemos el cumplimiento. ¿Dónde está este rey? ¿Hasta cuándo, Señor? Y por siglos, los piadosos, los fieles de Israel, oran, piden, esperan. Encontramos a gente en el Nuevo Testamento, ¿no? Simeón, un anciano, que él había estado esperando. Y Dios le dice, tú lo vas a ver. Antes de morir, tú lo vas a ver. Ana, ¿no? Llega el bebé Jesús al templo y el Espíritu le dice, Él es. Y ella, ¿qué dice? Ella no solo habla a sus papás, sino habla a todos los que estaban esperando la redención de Israel, porque había llegado. Esperanza. Y cuando fueron al exilio, fueron a tierras como Babilonia, Persia, y se difunde ahí entonces entre las naciones todas esas promesas. Y por eso se supone que por eso estos magos, estos astrólogos o miembros de alguna corte real, habían escuchado profecías judías, aunque ellos no eran judíos, pero habían escuchado, eran estudiosos, probablemente eruditos tal vez, y tenían conocimiento, y ellos se agarraron también de esta promesa, porque entendieron, el rey de los judíos también va a ser nuestro rey, el rey de las naciones. No sabemos exactamente quiénes eran estos magos, hay diferentes ideas, teorías, porque no dice mucho acerca de ellos, pero tal vez probablemente eran personas de alto rango en la sociedad o hasta en el gobierno, pueden haber sido sacerdotes. Había un grupo que se llamaban los magos, era como una tribu, que llegaron a ser en Persia, llegaron a ser un grupo de sacerdotes que se llamaban los magos. Claro, en la Biblia tenemos también la historia en Éxodo, en Daniel habla de los magos que eran parte de la corte ahí de Faraón, de Nabucodonosor, de Darío. Eran sus consejeros, también conocían la magia, interpretaban sueños y no sé qué. Y en la Biblia no son buen vistos los magos. En Hechos aparece un mago en Chipre que se está oponiendo al evangelio. Y Pablo se aprovecha para decir, bueno, a mí cuando yo conocí el evangelio me cegaron, bueno, a ti también te toca. Algo chistoso pasó cuando estábamos aquí, mi esposa Rita estaba estudiando inglés y su maestra de inglés le dijo que la traducción en inglés de la frase Reyes Magos, que claro, esa frase no ocurre en la Biblia, pero bueno, dice en inglés es Wizard Kings. Pero la palabra wizard es más bien como brujo. Y en inglés no les llamamos brujos a los magos, pero bueno, eso fue. Siempre cuando escucho los Reyes Magos pienso en los Wizard Kings, los brujos, magos, reyes. No eran brujos, pero bueno. Pero qué interesante que Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, y Dios en su soberanía usa a estos paganos que tenían ideas equivocadas religiosamente. Eran seguramente idólatras, pero Dios les usa a ellos como el ejemplo de los que reciben al rey con gozo y le adoran, y no solo eso, sino le dan regalos, riquezas. Es tan interesante. ¿Cómo respondieron los magos cuando ven la estrella
tal vez habían escuchado de la promesa de Números, ¿no? Que habla de la estrella que se va a levantar, ¿no? Y el cetro y el rey que implicaba eso. Em, Ellos querían estar con ese rey. Dicen, tenemos que conocerlo, aunque sea niño. Ah, Hicieron un viaje, probablemente puede haber durado meses, mínimo semanas. O sea, un viaje les costó poder ir a ver y conocer, y no solo conocer, honrar al rey. Ellos no fueron a recibir nada. Ellos fueron a dar, celebrar, gozarse, honrar a este rey. Em, pero para ellos valió la pena todo lo que les costó. Tal vez hay personas que ponen su casa en hipoteca para ir al mundial. ¿Sí, no? Son de Brasil, no de México. Ah, ¿Quién sabe qué tanto tenían que gastar para los regalos que llevaron y también para el viaje? Y no eran, bueno, no sabemos cuántos eran, pero no eran ellos solos, seguramente iba un séquito con ellos. Un gran número de personas, ayudantes, y cuando hacían viajes así. Tal vez hasta era peligroso el viaje para poder llegar a conocer al rey. Bueno, ahora vamos a ver, regresamos después con los magos, pero ahora vamos a ver cómo reaccionó Herodes. Porque el primer versículo dice que en el tiempo del rey Herodes nació Jesús. O sea que ya había un rey y su título era Rey de los Judíos. Y cuando en el versículo 3, Mateo 2:3, cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó. ¿Cómo dice la 60? ¿También? Y toda Jerusalén con él. ¿Por qué? Porque Herodes era despiadado. Y ellos sabían lo que pasaba a alguien que se ponía como rival a su reinado. Él veía a cualquier otro posible rey, aunque fuera niño, como un rival. Y alguien que le podía quitar su poder. No puede haber dos reyes. Era más seguro ser el perro de Herodes que ser familiar de Herodes. Él era de Edom, entonces él realmente no era de sangre real como del linaje de David. Entonces se empieza a hablar de alguien que era del linaje de David. Es todavía una amenaza mayor porque él sabe de la promesa. Él quería ponerse como el Mesías. Por eso construyó el templo, porque es el trabajo del Mesías, de construir el templo. Él por eso lo hizo. Mató a 3 de sus propios hijos. Mató a un cuñado, mató a su suegra, una de sus suegras. Y aún mató a su esposa favorita, la que más amaba. Porque ella sí era de la dinastía, tenía sangre davídica, y la amenaza era que un hijo de ella podía llegar a ser rey y podía voltearse en contra de él. Entonces, hasta ella. Y cuando él murió, mató a un montón de oficiales para que hubiera gente que llorara cuando él murió, porque tal vez nadie iba a llorar por él. Entonces, él mató a un montón de gente para que cuando él muriera hubiera llanto. El bebé de Jesús, tenemos, no sé, aquí si hacen presentación o programa de niños, ¿no? En Navidad, ¿no? Y es muy chulo los niños y los pastores y se equivocan y ahí están cargando a María y Jesús y quién va a ser y están cargando, pues, a veces hasta es un bebé real o a veces un muñeco y hacen cosas chuscas, ¿no? Pero la llegada del rey no es nada así. La llegada de Jesús no es nada así. Él, aún desde bebé, era una amenaza. La llegada de Jesús es una amenaza a todo lo que no va con su reino. Es una amenaza para nosotros.
las partes de nuestra vida que no van de acuerdo con Él, es una amenaza. Porque tarde que temprano, Él va a reinar sobre eso. Y a eso vino. Él vino, vendrá el día cuando cada célula, cada molécula de este universo estará bajo el reino de Jesús. O sea, Él ya es nombrado rey, Él ya está reinando, pero llegará el día cuando estará efectivamente reinando sobre. Nada se va a poder escapar. Y Herodes entendió eso. Se cuenta la historia de un hombre que cuando se bautizó agarró su cartera y la levantó para que no se bautizara, porque no quería, no quería soltar o someter su cartera al señorío de Jesús. Y por eso que no se moje, que no se bautice mi cartera. Una historia. Bueno, Herodes, eso fue la reacción de Herodes. Pero hay que tener cuidado nosotros también. Vemos a Herodes, no, un rey despiadado, bien malón. Pero, ¿en qué áreas de nuestra vida nos amenaza Jesús? Puede haber áreas, ¿no? Que no queremos soltar. Que decimos, bueno, esto todavía me gusta y lo voy a guardar por acá. Puede ser cosas pequeñas o grandes, pero no queremos porque sabemos que está mal y no queremos someterlo al reinado de Jesús. Pero Jesús quiere tomar control de todo. Bueno, están los judíos. ¿Qué pasa con los líderes judíos? Herodes, Dios lo usa para mostrar a los magos dónde estaba Jesús, el Mesías. Dios usó a este malvado, matón, corrupto, para dar el mensaje, investigar y dar el mensaje a los magos dónde estaba Jesús. Pero llegan, entonces ellos dicen, estamos buscando al rey. Él pregunta a los líderes religiosos, dice, ¿dónde va a nacer el Cristo? Rey, Cristo, lo mismo. Y ellos le dicen, tiene que nacer en Belén. Y uno diría, bueno, ¿no les surgió una pequeña curiosidad a estos líderes religiosos? Bueno, vamos a mandar por lo menos una persona a Belén a ver. Pero no dice nada. No tenían la más mínima curiosidad de saber. Seguro que habían escuchado lo que pasó con los pastores. Tal vez tiempo antes, porque esto ya no es en el momento del nacimiento de Jesús. Ya han pasado meses o hasta unos pocos años. Pero seguro que la noticia de lo que había pasado con los pastores había llegado a Jerusalén. Lo que dijo Simeón en público en el templo, lo que dijo Ana en público en el templo, pero ellos, su reacción es indiferencia a la llegada del rey. Y ellos eran supuestamente los apegados a Dios. Dios nos libre de ser indiferentes. Es tan fácil. Yo no estoy nada en contra de disfrutar todo lo que implica Navidad, aun las cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. ¿Sí? ¿Dónde ves esferas de color en la Biblia? Pero está bien. Es alegría, es fiesta. Tomamos la cena del Señor. Bueno, realmente es una pizca de cena, no, es un mordisco, no es una cena. Yo digo, debemos de realmente cenar, hermanos, o comer, pero bueno. En la Biblia hay muchas comidas. Entonces, celebren Navidad, pero que no se pierda nuestro asombro a lo que realmente es la llegada del Rey, ¿no? Navidad puede ser el tiempo más ocupado en nuestras vidas. No se puede planear actividades de iglesia en diciembre por todo lo que está pasando. Bueno, no sé, nosotros no podemos tener clases en diciembre porque está todo lo demás y las familias también están ocupadas, los negocios. Qué bueno. Es una oportunidad, como dijeron, es una oportunidad en la sociedad. La gente está pensando en el nacimiento de Jesús. Es una oportunidad que podemos aprovechar. Pero que no seamos indiferentes a lo que realmente es el asombro de la llegada del Rey. Bueno, sabemos que Herodes quiere
conocer dónde está Jesús y les dice, cuando ustedes, los magos, ustedes van y me dicen, ¿no? ¿Dónde está, por favor? ¿O quién es? Pero ellos van, siguen su camino, versículo 7, capítulo 2, versículo 7 de Mateo. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo, vayan a infórmense bien de ese niño y tan pronto como lo encuentren, avisen para que yo también vaya y lo adore. Bueno, sabemos que no era su plan. Versículo 9. Después de oír al rey, siguieron su camino y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Y al ver la estrella, ¿cómo dice la 60 ahí? Se regocijaron. Se llenaron, esta la nueva versión internacional dice, se llenaron de alegría. Están, después de tal vez meses de viaje, están cansados, tal vez pelearon por el camino, está la ropa ya rota, pero llegan y dicen, por fin llegamos a la meta y aquí está el rey que va a cambiar al mundo. Y se postran ante él. Y no creo que le hayan dado unas pequeñas cajitas de regalos, sino yo creo que le trajeron bastante. La reina de Sabá, cuando fue con Salomón, le dio toneladas de oro. 70 kilos de oro. Bueno, no toneladas, pero de mucho valor. No creo que ellos fueron así, eran cosas chiquitas, ¿no? Se emocionaron. Anoche me llamó, pasó un milagro. Me llamó mi hijo. Tiene 14 años. ¿Cuántos tienen adolescentes o tuvieron adolescentes? Me llamó por teléfono. Eso en sí es un milagro navideño. O si me llama es porque quiere algo, o quiere dinero, o quiere permiso de hacer algo, un límite en su teléfono, no sé qué, que necesito desbloquear. Bueno, ¿por qué me llamó? Hubo anoche un desfile en McAllen, Texas, cerca de donde vivimos, navideño. Un desfile navideño, hay carros alegóricos de los negocios, hay bandas de las escuelas tocando, grupos musicales, y llegan también algunos jugadores de la NFL, del equipo de los Cowboys de Dallas. ¿Cuántos siguen la NFL? Algunos, es popular aquí en México. Bueno, muchas veces son los veteranos que ya están gordos y ya no juegan y no sé qué, pero esta vez estuvo Ferguson. ¿Alguien sabe quién es? Ferguson, número 87, tight end, ala cerrada. Tuve que buscar la palabra, ala cerrada, ¿no? Tight end. Y Sammy lo ve y le grita, Ferguson, Ferguson. Y dice que me llama y dice, papi, me volteó y me vio y me saludó. Y por eso me llamó. Dice, casi me pongo a llorar. Y por eso me llamó. Dice, dame el teléfono de mi tío Santiago, porque él es muy aficionado de Dallas, porque también le quiero contar la historia. Y cuelga. No, ¿cómo estás, papi? ¿Cómo te va en México? ¿Cómo va tu ministerio? Estoy orando por ti. No, no, no. Pero con esa emoción, ¿no? Se emocionaron los magos. Y se postran ante él y le adoran. Y salen con las manos vacías. Regresan a su casa con las manos vacías. Pero llenas de gozo. Entonces, para nuestras vidas, que no perdamos el enfoque. Disfrutemos al pleno lo que es Navidad. Comer hotcakes en la calle, ir a ver los nacimientos, etcétera, fiestas. Pero cultivar otra vez, porque hay que cultivarlo, ese asombro por, wow, este acontecimiento, este rey, y buscar cómo yo puedo adorar al rey durante estos días. Quiero que pienses un momento, ¿cómo puedo yo, en una forma práctica, adorar al rey? Tal vez en una forma tangible. Dice que ellos se postraron. ¿Cuándo fue la última vez que te arrodillaste? Levantamos las manos en la iglesia, criticamos a los católicos, ¿no? Por
levantarse, se sientan, se levantan, se arrodillan y bla, 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 y eso, o sea, perdón si alguien aquí es católico, pero por lo menos se arrodillan. Es bíblico. Es la posición más común en la Biblia de adorar y orar. Y nosotros pocas veces como evangélicos lo hacemos. Pero eso, todos los días me voy a arrodillar o postrar y decir, Jesús, te honro como rey. O la cosa que tú pienses que puedes hacer. Y también, aquí vemos extranjeros, paganos que fueron a adorar al rey. Y es el propósito de Dios, que todas las naciones le adoren. ¿Cómo termina Mateo? Termina Mateo diciendo, ahora yo tengo toda autoridad de Jesús, yo soy el rey, el Señor de todo. Entonces vayan a todas las naciones y díganles que soy el rey y les voy a salvar. Entonces, ¿ya oraron por los misioneros que están en Oaxaca? Entonces, pero quiero que oren por la etnia con quien están trabajando, ¿sí? Mencionar la etnia. ¿Alguien sabe cómo se llama la etnia? Bien, entonces, bueno, pedí a Ramiro, como él conoce bien la situación, que él mencionara otra vez la etnia. ¿Y por qué ustedes están apoyándoles? Porque ahí no hay evangelio. Es bueno apoyar a cualquier ministerio transcultural, pero estratégicamente buscar dónde no hay evangelio y cómo podemos nosotros como iglesia ser parte de que el evangelio llegue para que ellos adoren y se gocen con la llegada del rey. Entonces, el hermano Ramiro va a pasar para dirigirnos en eso. Gracias. Bien, hermanos, pues vamos a tomar un momento para orar. Y lo que queremos hacer es tener claro la necesidad de adoración que hay en algunos lugares donde no conocen al rey. En México hay más o menos 350 grupos étnicos, naciones, con su propio idioma. De esos 350 que hay 30 no alcanzados. ¿Qué quiere decir? Que en ese grupo no hay una predicación del evangelio, no hay una iglesia, no hay creyentes tal vez. Y uno de esos grupos es Mixtecos de Coicoyán de las Flores. Pero nosotros estamos en un proyecto desde hace 6 años, ¿verdad? Apoyando al hermano Simitrio, que está allá, que tenemos una gran ventaja. Enviamos un misionero de ellos mismos. O sea, Simitrio es de ahí. Simitrio es mixteco de Coicoyán de las Flores es las ciudades, el municipio donde está él. Pero él es mixteco. Hay más o menos 75 variantes de mixteco. Y cada variante necesita su propia Biblia, porque es un idioma. ¿Ok? Y entre paréntesis, no le está haciendo fácil a Simitrio, hermanos. Porque los propios líderes de la comunidad no lo ven bien. Él a rato se desanima. Tiene 5 hijos, que es mucho trabajo también, ¿verdad? Y por eso nuestra ofrenda de misiones es importante, pero más importante la oración. ¿Qué tal si oramos por él entonces? ¿Ok? Señor, te damos gracias por esta historia maravillosa de los sabios que vinieron de Oriente para adorarte, Señor. Y cómo nos hace pensar en la grandeza tuya, Señor, que eres digno de cualquier sacrificio. Y el gozo que tuvieron cuando se encontraron contigo es el gozo que debemos de tener, de conocerte y de adorarte, Señor. Y a veces perdemos este gozo por cosas que no valen la pena. Pero, Señor, pedimos particularmente por la etnia de los mixtecos de Coicoyán de las Flores. Este municipio, Señor, donde no hay una predicación del evangelio, excepto Simitrio, nuestro misionero. Queremos interceder por él, por su familia, su salud, Señor, su economía. También por aquellos que están escuchando ya la palabra, que se han convertido, que se han bautizado, que no son muchos, pero que hay un grupo ya ahí, Señor. Anímales, fortaléceles, Señor. Y manténles firmes, Señor.
y que los problemas de la vida no los distraigan del crecimiento y del discipulado que deben de tener en Cristo, Señor. Y también, Señor, por el proyecto de empezar y construir un templo para ellos, Señor, que culturalmente es importante. Que, Señor, les ayudes para poder conseguir el terreno. Ya tenían uno, pero bueno, hay los problemas que hay con el terreno, para que puedan consolidarse y construir, para que sean no solamente pues por el templo en sí, pero que sea un lugar de predicación, de evangelismo, de discipulado, de testimonio para ese grupo étnico, Señor, para que ahí haya un verdadero gozo, una verdadera adoración, una verdadera conocimiento de quién eres tú, de tu obra, y haya adoración a tu nombre, Señor. Pedimos por Simitrio, su esposa, sus hijitos, Señor. Permítenos también participar económicamente, Señor, en la medida de las oportunidades, pero que seamos generosos en ayudar y podemos visitarle también, como hemos hecho algunas veces ya, Señor, también. Y pedimos, Señor, que le bendigas, le ayudes, Señor, y pedimos que tu nombre sea conocido y glorificado en todas las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén.